Sargento Camila Viper. García se apretó contra la barrera de hormigón mientras las balas enemigas erosionaban su cobertura, con el característico sonido metálico de su cargador vacío resonando en sus oídos. A 20 metros de distancia, los insurgentes avanzaban por la calle llena de escombros, y a ella le quedaba solo una bala en su carabina M4. Fue entonces cuando el comandante de los Navy SEALs, Hake Sullivan, inmovilizado en su propio tiroteo a 50 metros de distancia en el campo de batalla, vio su apuro y tomó una decisión que le salvaría la vida. Sin dudarlo, lanzó su arma personal por los aires en un arco perfecto, gritando «Viper, atrápala», mientras el fuego enemigo se intensificaba alrededor de ambas posiciones. Pero para entender por qué el comandante Sullivan lo arriesgaría todo por una marine a la que apenas conocía 3 meses antes, hay que saber cómo Camila García se ganó su distintivo de llamada en las zonas de combate más hostiles de la Tierra. Camila García creció en el este de Los Ángeles, donde proteger a la familia lo era todo y ceder no significaba nada. Su padre trabajaba doble turno. Su madre limpiaba oficinas por la noche. Y Camila aprendió pronto que cuando la gente necesitaba ayuda, no se esperaba a que alguien más diera un paso al frente. A los 18 años, se unió a la Infantería de Marina no por dinero para la universidad ni por perspectivas profesionales, sino porque alguien le dijo que era la mejor manera de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. El entrenamiento del cuerpo de marines reveló lo que sus instructores llamaban instintos tácticos naturales. Se desenvolvía en escenarios de combate como si hubiera nacido en ellos, comprendiendo la cobertura y el ocultamiento con una intuición inculcable. Su puntería batió récords de alcance, pero lo que realmente la distinguió fue su forma de abordar cada misión, como si las vidas dependieran de su desempeño, porque siempre lo hacían. Durante su segundo despliegue en Siria en 2019, Camila fue asignada a operaciones conjuntas con los Navy SEALs, incluido el comandante Hake Sullivan, cuya reputación lo precedió en cada zona de combate. Sullivan era un veterano de operaciones especiales con 15 años de experiencia que nunca había conocido a un marine al que considerara su igual en efectividad en combate. Luego trabajó en su primera misión con Viper García. La operación consistió en un asalto a un centro de mando de ISIS que los informes de inteligencia habían subestimado drásticamente. En lugar de 12 combatientes enemigos, había 30. En lugar de posiciones defensivas ligeras, encontraron campos de fuego superpuestos que convirtieron el complejo de la fábrica en una zona de aniquilación. El equipo SEAL de Sullivan fue inmovilizado de inmediato, recibiendo fuego continuo desde varios edificios mientras los combatientes enemigos maniobraban para flanquear su posición. El protocolo habitual exigía que el escuadrón de marines de Camila mantuviera la vigilancia y proporcionara fuego de cobertura para la extracción. Pero cuando vio que el equipo de Sullivan estaba a punto de ser superado, el protocolo pasó a un segundo plano para mantener con vida a la gente buena. Sin permiso ni refuerzos, Camila desapareció entre los escombros y desmanteló sistemáticamente las posiciones defensivas de ISIS por la retaguardia. Eliminó a 14 combatientes enemigos en 15 minutos, despejó el edificio donde se encontraban los civiles retenidos y estableció una ruta de extracción segura para los rehenes. Cuando el equipo de Sullivan llegó a la fábrica, encontraron todo el complejo asegurado por un solo marine que vigilaba con calma desde la azotea. «Llevo 15 años en operaciones especiales», le dijo Sullivan tras el informe de la misión. «Lo que hiciste hoy fue imposible». Camila se encogió de hombros, limpiando un rifle con precisión metódica. «Simplemente hice lo que debía hacerse, señor. Su equipo habría hecho lo mismo con el mío». Esa conversación marcó el inicio de una relación profesional basada en el respeto mutuo. Durante el año siguiente, Sullivan solicitó específicamente la participación de Camila en operaciones conjuntas siempre que fuera posible. Su capacidad para operar de forma independiente tras las líneas enemigas, sumada a su inquebrantable compromiso con la protección de los demás, la convertían en una pieza clave para las misiones más peligrosas. Lo que nos lleva a esa calle de Ramani, Irak, en marzo de 2021.
La misión consistía en recopilar información rutinaria sobre un presunto líder del ISIS llamado Abu Khalil, que se creía que operaba desde una casa segura en el distrito industrial de la ciudad. El equipo SEAL de Sullivan realizaría la vigilancia y la confirmación de objetivos, mientras que el escuadrón de marines de Camila proporcionaría seguridad perimetral y apoyo para la extracción. Los informes de inteligencia indicaban una presencia enemiga mínima, quizás 6 guardias, armas ligeras y ninguna posición defensiva fuerte. El tipo de misión que operadores experimentados podían completar sin ningún problema. Los informes eran catastróficamente erróneos. Abu Khalil no era solo un líder de ISIS. Era el comandante regional de todas las operaciones de ISIS en el oeste de Irak. La casa de seguridad no estaba nada mal defendida. Era una fortaleza que albergaba a más de 40 combatientes bien armados con armas de fuego y artefactos explosivos. El distrito industrial no era un barrio tranquilo. Era el centro de operaciones de ISIS en toda la provincia. Cuando el equipo de Sullivan se acercó al edificio objetivo a las 3 horas, se encontraron directamente con una compleja emboscada planeada durante semanas. Combatientes enemigos emergieron de posiciones ocultas en 6 edificios diferentes, creando campos de fuego superpuestos que convirtieron la calle en una zona de muerte. Todas las señales de llamada. Esto es Ripe real. La voz de Sullivan crepitó por la radio mientras disparos de armas automáticas estallaban alrededor de su posición. Estamos recibiendo un fuerte contacto desde múltiples posiciones. La fuerza enemiga era significativamente mayor de lo esperado. Los fogonazos iluminaron la oscuridad desde al menos 8 posiciones diferentes. Todos concentrados en la barrera de hormigón donde se había refugiado el equipo SEAL de 4 hombres de Sullivan. El ritmo entrecortado de los AK-47 se mezclaba con el estallido más profundo de una ametralladora PKM, haciendo que las balas rebotaran en la calle alrededor de su posición. Ripe. Aquí Viper, transmitió Camila desde su puesto de vigilancia a 3 manzanas de distancia. Cuento 8 posiciones de fuego activas. Movimiento enemigo en su flanco este. Recibido, Viper. A la espera de las coordenadas de extracción. Pero mientras Camila observaba por su visor nocturno, pudo ver cómo la situación táctica se deterioraba rápidamente. Los cazas enemigos avanzaban bajo fuego de cobertura, utilizando vehículos destruidos y montones de escombros para acercarse a la posición de Sullivan. Los SEAL eran superados en número 10-1, acorralados por fuego preciso y con poca munición. Un proyectil de RPG cruzó la calle, impactando en la pared detrás del equipo de Sullivan y bañándolos con fragmentos de hormigón. La explosión fue seguida inmediatamente por un intenso fuego de armas automáticas a medida que los cazas enemigos aumentaban su ventaja. Ripe, tienes 12 cazas avanzando en tu aproximación este, informó Camila, rastreando el movimiento a través de su mira. Alcance aproximado de 60 metros y acercándose. Entendido. Viper, ¿puedes proporcionar fuego de cobertura en esa posición? Camila calculó la distancia y los ángulos. Negativo, Ripe. Demasiado espacio muerto desde esta posición. Necesitas desplazarte ahora. Incapaz de desplazarse, la voz de Sullivan tenía la tensión de alguien que coordina una defensa desesperada. El enemigo tiene vigilancia en todas las rutas de movimiento que estaban efectivamente inmovilizadas. A través de su mira, Camila pudo ver exactamente lo que Sullivan quería decir. Los cazas enemigos habían establecido posiciones que cubrían cada ruta de escape posible, creando campos de fuego entrelazados que reducirían a cualquiera que intentara moverse. Los SEAL estaban atrapados en lo que los tácticos militares llaman un saco de matar, una posición cuidadosamente preparada donde las fuerzas enemigas pueden concentrar una potencia de fuego abrumadora en un área pequeña. Otra ronda de RPG silbó sobre sus cabezas, esta más cerca que la primera. Los cazas enemigos se dirigían a la posición de Sullivan, y solo fue cuestión de minutos antes de que le dieran un golpe directo. Sargento Peterson, Camila se dirigió a su líder de escuadrón en voz baja. El equipo Ripe está a punto de ser superado.
Necesito moverme para apoyar. Peterson, un marine veterano que había servido con Camila durante 8 meses, estudió el campo de batalla a través de su propio dispositivo de visión nocturna. García, son 200 metros de terreno abierto bajo observación enemiga. Cada ruta a su posición está cubierta por múltiples puntos de tiro. Sargento, si no me muevo ahora, los perderemos todos. Peterson observó la expresión decidida de Camila y luego la pantalla táctica que mostraba las posiciones enemigas que rodeaban al equipo de Sullivan. Había visto esa mirada antes, justo antes de que ella lograra cosas que los manuales militares decían que eran imposibles. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó. Fuego de cobertura sobre las posiciones del norte cuando les hago la señal. Llamar su atención durante 60 segundos. Camila revisó su equipo por última vez. 7 cargadores de 30 balas para su carabina M4, granadas de fragmentación, dispositivo de visión nocturna y el instinto táctico que la había mantenido con vida durante 2 despliegues de combate. Observó el campo de batalla una vez más, calculando rutas y tiempos, y luego desapareció entre los escombros como un fantasma. Lo que siguió fue el movimiento de campo de batalla más audaz de la historia militar moderna. Camila cruzó los primeros 50 metros utilizando una zanja de drenaje que le permitía ocultarse de la mayoría de las posiciones enemigas. Se movió a ráfagas cortas, sincronizando sus movimientos con el sonido de los disparos que enmascaraba cualquier ruido que pudiera hacer. Al llegar al final de la zanja, estaba a medio camino de la posición de Sullivan, pero completamente expuesta a la observación desde el edificio este, donde los cazas enemigos coordinaban su asalto. Esperó a que cesara el fuego y luego corrió 15 metros por terreno abierto para ponerse a cubierto tras un camión destrozado. Las balas estallaron. El metal a su alrededor mientras los cazas enemigos detectaban su movimiento, pero ya estaba rodando detrás del vehículo antes de que pudieran ajustar la puntería. Desde su nueva posición, Camila tenía una vista clara del edificio este, donde 6 cazas enemigos se preparaban para avanzar hacia la posición de Sullivan. Levantó su M4 y comenzó a atacar objetivos con la precisión que le había valido su distintivo. Su primer disparo derribó al caza que portaba el lanzacohetes, eliminando la amenaza más inmediata para el equipo de Sullivan. Su segundo disparo alcanzó al ametrallador mientras intentaba reubicar su arma. Los 4 cazas restantes se cubrieron de inmediato y comenzaron a disparar hacia su posición. Ripe actual, aquí Viper, transmitió mientras las balas zumbaban sobre su cabeza. Amenaza oriental reducida. Tienes una ventana para desplazarte. Negativo, Viper, respondió Sullivan de inmediato. Las posiciones occidentales aún tienen vigilancia. ¿Dónde demonios estás? Aproximadamente a 100 metros al sur de tu posición. Trabajando en las posiciones occidentales ahora. Camila podía oír la incredulidad en la voz de Sullivan. García, dejaste tu puesto de vigilancia. Eso es una violación directa de las órdenes. Señor, a veces obedecer órdenes conlleva la muerte de gente buena. Ya se estaba moviendo de nuevo, usando el fuego de cobertura de su escuadrón para enmascarar su aproximación al edificio occidental. Los cazas enemigos estaban tan concentrados en el fuego entrante de sus marines que no notaron a un solo operador moviéndose entre las sombras bajo su posición. Camila llegó a la base del edificio occidental y comenzó a subir por la escalera de incendios exterior con el silencio de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido. Podía oír a los cazas enemigos por encima de ella gritando coordenadas y dirigiendo fuego hacia la posición de Sullivan. En el tercer piso, encontró a 4 combatientes del ISIS manejando una ametralladora PKM que mantenía al equipo de Sullivan inmovilizado. Nunca la oyeron acercarse. Su M4 con silenciador eliminó a los 4 objetivos en menos de 10 segundos. Y de repente, el fuego enemigo más intenso cesó. Ripe, vigilancia occidental despejada, transmitió. Mientras buscaban amenazas adicionales. Tienen libertad de movimiento hacia el sur. Pero incluso mientras el equipo de Sullivan comenzaba a moverse hacia mejores posiciones,
Camila previó el desarrollo de nuevos problemas. Los cazas enemigos de los edificios norte y sur se reposicionaban para mantener la superioridad de fuego, y podía oír los motores de los vehículos acercándose desde el este. Refuerzos que convertirían una situación ya desesperada en imposible. Víbora, tenemos movimiento desde múltiples direcciones, informó Sullivan mientras su equipo establecía nuevas posiciones defensivas. Esto se está convirtiendo en un elemento del tamaño de una compañía. A través de su dispositivo de visión nocturna, Camila pudo ver exactamente a qué se refería. Combatientes de ISIS emergían de edificios por todo el distrito industrial, convergiendo hacia su posición con el movimiento coordinado de una operación bien planificada. Lo que había comenzado como una emboscada se estaba convirtiendo en una batalla a gran escala contra una situación abrumadora. Segador, recomiendo extracción inmediata, transmitió mientras atacaba nuevos objetivos desde su posición elevada. La fuerza enemiga se acerca a los 40 cazas. Trabajando en ello, Víbora. El apoyo aéreo está a 15 minutos. 15 minutos bien podrían haber sido 15 horas. Los cazas enemigos ya estaban al alcance de las granadas de la nueva posición de Sullivan, y Camila podía ver destellos de al menos 12 puntos de disparo diferentes que rodeaban a los SEALs. Fue entonces cuando tomó la decisión que definió por completo quién era realmente Camila García. En lugar de mantener su posición de vigilancia y esperar apoyo aéreo, en lugar de seguir el protocolo estándar para un contacto enemigo abrumador, Camila comenzó a cazar. Se movió por el complejo de edificios como un depredador acechando a su presa, usando su conocimiento de la guerra urbana y sus instintos tácticos naturales para aparecer tras las posiciones enemigas antes de que supieran su presencia. Su carabina M4 se convirtió en una extensión de su voluntad, eliminando amenazas con precisión quirúrgica mientras maniobraba para proteger al equipo de Sullivan. En el edificio norte, encontró a 6 combatientes del ISIS preparándose para lanzar un asalto coordinado contra la posición de Sullivan. Estaban concentrados en su plan de ataque, revisando armas y coordinando el tiempo. Camila eliminó a los 6 antes de que pudieran ejecutar su asalto. En el edificio sur, 4 combatientes estaban preparando un mortero para proporcionar fuego indirecto de apoyo a sus fuerzas que avanzaban. Los disparos precisos de Camila destruyeron tanto a la dotación de mortero como a su equipo, eliminando la amenaza de fuego indirecto. 1 a 1, desmanteló sistemáticamente el ataque de ISIS antes de que pudiera abrumar la posición de Sullivan. Pero cada enfrentamiento consumía munición valiosa, y se estaba quedando peligrosamente escasa. Quedaban 23 balas. Desde su posición en el edificio sur, Camila podía ver cómo se desarrollaba la siguiente oleada de ataque. Un grupo de 12 combatientes de ISIS avanzaba por el acceso este utilizando tácticas de fuego y movimiento que indicaban entrenamiento militar profesional. Estaban organizados, disciplinados y se movían con la confianza de combatientes que creían tener una superioridad abrumadora. Camila los enfrentó de inmediato, pero las matemáticas eran brutales. 12 combatientes enemigos, 23 balas de munición y ningún refuerzo a distancia de apoyo. Incluso con su excepcional puntería, la superioridad numérica no la favorecía. Sus 3 primeros disparos eliminaron a los elementos de vanguardia de la fuerza que avanzaba, pero los 9 combatientes restantes se pusieron a cubierto de inmediato y comenzaron a suprimir su posición con fuego de armas automáticas. Habían identificado su ubicación y dirigían fuego concentrado hacia el edificio mientras continuaban su avance. Quedaban 18 disparos. Camila comprendió que debía moverse de nuevo. El fuego enemigo era demasiado preciso y sostenido como para permanecer en su posición. Pero mientras se preparaba para desplazarse, vio algo que le heló la sangre. Mientras se enfrentaba al grupo oriental, otra fuerza de combatientes del ISIS había aprovechado la distracción para avanzar hacia la posición de Sullivan desde el oeste. 8 cazas se encontraban ahora a menos de 30 metros de las focas, preparándose para un asalto final que invadiría su posición defensiva. Quedaban 15 disparos. Camila tenía que tomar una decisión imposible:
continuar atacando al grupo oriental que suprimía su posición o desviar el fuego para proteger al equipo de Sullivan de la amenaza occidental inmediata. Cualquiera de las dos opciones dejaba a un grupo de combatientes enemigos libre para completar su misión. Ella optó por proteger a su gente. Camila dirigió su rifle hacia el avance occidental y comenzó a atacar objetivos con precisión calculada. Sus disparos debían ser perfectos porque no tenía munición para errores. Un disparo, un objetivo. 8 cazas avanzando hacia la posición de Sullivan. Su primer disparo cayó. El caza líder justo cuando se preparaba para lanzar una granada. Su segundo disparo alcanzó a otro caza que intentaba flanquear la posición de Sullivan, pero el fuego de respuesta del grupo oriental se intensificaba, obligándola a agacharse mientras las balas destrozaban las ventanas a su alrededor. Quedaban 11 disparos. El avance occidental flaqueaba bajo su certero fuego, pero el grupo oriental ya estaba lo suficientemente cerca como para asaltar su edificio. Podía oírlos en las escaleras de abajo, moviéndose con precisión táctica hacia su posición. Quedaban 8 disparos. Fue entonces cuando todo cambió. Víbora, aquí Ripe real. La voz de Sullivan crepitó por la radio con una urgencia que nunca antes había oído. Puedo ver tu posición. Están a punto de ser invadidos desde abajo. Camila podía oír a los cazas enemigos acercándose, su equipo vibrando mientras subían las escaleras hacia su piso. Tenía quizás 60 segundos antes de que llegaran a su posición, y no tenía suficiente munición para abrirse paso. Entendido. Ripe, me encargo. Y ni hablar, dijo Sullivan. Respondió. Están a punto de ser superados en número 8-1 con munición mínima. A través de las ventanas del edificio, Camila podía ver la posición de Sullivan a aproximadamente 50 metros de distancia. Los SEAL habían logrado establecer mejores posiciones defensivas aprovechando el tiempo que sus ataques les habían dado, pero seguían rodeados y bajo fuego desde múltiples direcciones. Quedaban 6 rondas. Los cazas enemigos llegaron al piso inferior de su posición. Podía oírlos coordinando su asalto, preparándose para despejar cada habitación sistemáticamente hasta encontrarla. Los procedimientos estándar de despeje de habitaciones le darían quizás 30 segundos antes de que llegaran a su ubicación. Ripe, estoy a punto de tener compañía, transmitió mientras preparaba las pocas granadas que le quedaban. Te recomiendo que te concentres en tu propia extracción. Negativo, Viper. No me voy sin ti. Fue entonces cuando el comandante Jake Sullivan tomó una decisión que violaba todos los principios de las tácticas militares sólidas y demostró por qué los Navy SEALs se ganaban su reputación con acciones en lugar de palabras. En lugar de centrarse en la supervivencia de su propio equipo, en lugar de mantener su posición defensiva mientras lidiaba con sus propios problemas, Sullivan comenzó, moviéndose por el campo de batalla hacia su ubicación. Ripe, ¿qué haces? Transmitió Camila mientras lo veía abandonar su escondite y comenzar a avanzar bajo fuego enemigo. Voy a por ti, respondió Sullivan con calma, como si cruzar un campo de batalla bajo fuego enemigo fuera un procedimiento rutinario. Señor, nunca lo logrará. Demasiado terreno abierto. Demasiadas posiciones de tiro. García, lo he visto hacer cosas imposibles durante el último año. Es hora de que le devuelva el favor. Camila observó con asombro cómo Sullivan se movía con la fluida precisión de alguien que había pasado 15 años en zonas de combate. Usaba cada cobertura disponible, sincronizaba sus movimientos con los patrones de fuego enemigos y avanzaba con la competencia profesional que le había ganado su legendaria reputación. Pero ella podía ver lo que él no. Los combatientes enemigos en el edificio norte seguían sus movimientos, preparándose para enfrentarse a él en cuanto entrara en su campo de tiro. Quedaban 4 disparos. Camila tenía un tiro limpio a la posición norte, pero tomarlo revelaría su ubicación a los combatientes de ISIS que registraban el edificio bajo ella. Una vez que supieran exactamente dónde estaba, coordinarían su asalto y abrumarían su posición en cuestión de minutos, pero Sullivan estaba a punto de entrar en una zona de muerte. No lo dudó.
El rifle de Camila disparó 2 veces en rápida sucesión, eliminando a los 2 combatientes en la posición norte antes de que Theo pudiera enfrentarse a la figura que avanzaba de Sullivan. Sus disparos fueron perfectos en el centro de masa que derribaron a ambos objetivos al instante. Quedaban 2 balas, pero los fogonazos de su cañón habían revelado su posición exacta a todos los combatientes enemigos en la zona. Los combatientes del ISIS en su edificio comenzaron a moverse inmediatamente hacia ella con renovada urgencia, y podía oír movimientos coordinados desde múltiples direcciones. Viper, vi el fogonazo de tu cañón, transmitió Sullivan mientras continuaba su avance. Acabas de comprometer tu posición para protegerme. Señor, estabas a punto de entrar en fuego cruzado. Alguien tenía que disparar, y ahora estás a punto de ser superado por ello. Queda una bala. Camila podía oír a los combatientes enemigos en las escaleras que conducían a su piso. Se movían con rapidez, sabiendo exactamente dónde estaba y confiando en su superioridad numérica. Le quedaba una bala en su M4, 2 granadas de fragmentación y unas habilidades tácticas que la habían mantenido con vida en docenas de situaciones similares. Pero nunca se había enfrentado a semejantes adversidades. El primer combatiente del ISIS apareció en su puerta, con su AK-47 en alto y listo para disparar. El último disparo de Camila lo abatió al instante, pero pudo oír al menos a 3 combatientes más detrás de él, subiendo la escalera con precisión coordinada. No quedaban balas. Buscó sus granadas, pero el fuego enemigo desde la escalera la obligó a ponerse a cubierto. Varios combatientes atacaban su posición con armas automáticas, manteniéndola inmovilizada mientras otros maniobraban para flanquearla. Fue entonces cuando oyó la voz de Sullivan por la radio, más cerca que antes. Víbora, estoy al pie de tu edificio. ¿Cuál es tu situación? Sin munición, varios contactos en la escalera a punto de ser invadidos. Hubo una breve pausa. Entonces la voz de Sullivan regresó con absoluta calma. Roger, listo para apoyo inmediato. Camila oyó explosiones desde abajo mientras Sullivan atacaba a los cazas enemigos en su edificio con granadas y fuego de fusil de precisión. El fuego entrante desde la escalera cesó bruscamente, reemplazado por el sonido de un tiroteo en los pisos inferiores. La escalera de la víbora está despejada, pero yo estoy recibiendo disparos desde múltiples posiciones y me estoy quedando sin munición. Fue entonces cuando Camila comprendió la magnitud de su situación táctica. Sullivan se había abierto paso hasta su edificio para rescatarla, pero ahora ambos estaban atrapados dentro con fuerzas enemigas rodeando toda la estructura. La había salvado de una muerte inmediata, pero él mismo se atrapó en el proceso. Ripe, necesitas salir inmediatamente, transmitió. Puedo manejar mi propia situación. Negativo. ¿Nos vamos juntos o no nos vamos? La voz de Sullivan se acercaba mientras subía por la escalera, eliminando amenazas y avanzando hacia su posición. Pero Camila podía ver a través de las ventanas que los cazas enemigos se estaban reposicionando para rodear el edificio por completo. Señor, fuerzas enemigas están rodeando nuestra posición. Si no nos movemos ahora, ambos estaremos atrapados. Entonces será mejor que nos demos prisa. Sullivan apareció en su puerta 60 segundos después, con el equipo ennegrecido por el humo, portando su carabina M4 y con el aspecto de haber atravesado una compañía de soldados enemigos, algo que Camila se dio cuenta de que prácticamente había conseguido. García, ¿está listo para salir de aquí? Señor, me he quedado sin municiones. Fue entonces cuando el comandante Jake Sullivan tomó la decisión que se convertiría en leyenda en las comunidades de operaciones especiales. Sin dudarlo, sin considerar su propia situación táctica, sin sopesar los riesgos para su propia supervivencia, Sullivan le entregó a Camila su arma principal. «Toma mi rifle», dijo con calma. «Tengo mi pistola y granadas. Eres mejor tiradora a larga distancia». Camila miró fijamente el M4 que le ofrecía. «Señor, eso te deja con una potencia de fuego mínima». «García, te he visto disparar.
Puedes hacer más con 30 balas que la mayoría de la gente con 300. Toma el rifle. Ella aceptó el arma e inmediatamente revisó el cargador y la recámara. 30 balas en el cargador, una en la recámara. 31 balas para sacarlos a ambos de una situación imposible. ¿Cuál es el plan, señor? Sullivan se movió hacia la ventana y estudió las posiciones enemigas que rodeaban su edificio. Vamos a abrirnos paso luchando. Despejaré el camino con granadas y fuego de cobertura. Usted proporciona un ataque preciso a los objetivos que amenazan nuestro movimiento. Señor, hay al menos 20 casas entre nosotros y las líneas amigas. Sullivan la miró con la tranquila confianza de alguien que ha pasado 15 años superando probabilidades imposibles. García, imposible es solo otra palabra para algo que aún no hemos descubierto cómo hacer. ¿Estás listo? Camila revisó el M4 de Sullivan y se movió hacia la ventana junto a él. A través de su dispositivo de visión nocturna, pudo ver casas enemigos posicionados por todo el complejo industrial, esperando a que intentaran escapar. Listo, señor. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 4 minutos y 37 segundos y se convirtió en material de estudio obligatorio en todas las academias militares de Estados Unidos. Sullivan los guió por la escalera utilizando granadas de fragmentación para despejar salas y pasillos, mientras Camila ofrecía fuego de apoyo preciso desde atrás. Se movían con la eficiencia coordinada de un equipo que había trabajado unido en múltiples despliegues de combate, cada uno comprendiendo su función y confiando plenamente en el otro. Al llegar a la planta baja, Sullivan utilizó sus últimas granadas para crear una salida por el muro este del edificio, evitando las entradas principales que los combatientes enemigos cubrían con armas automáticas. Emergieron al complejo industrial tras las líneas enemigas, justo donde los combatientes del ISIS no los esperaban. Camila comenzó de inmediato a atacar a los objetivos con el M4 de Sullivan, eliminando las amenazas antes de que pudieran reaccionar a la inesperada aparición del SEAL. Sus disparos eran de precisión quirúrgica. Una bala, un objetivo. Moviéndose sistemáticamente a través de las posiciones enemigas mientras Sullivan proporcionaba seguridad a corta distancia con su arma. Se abrieron paso a través del complejo industrial como una fuerza 3 veces mayor, apareciendo y desapareciendo de sus coberturas, atacando objetivos con una eficacia letal mientras avanzaban constantemente hacia las líneas aliadas. Cuando los combatientes del ISIS intentaron establecer posiciones defensivas, Camila los eliminó antes de que pudieran establecer campos de fuego efectivos. Cuando las fuerzas enemigas intentaron coordinar su respuesta, Sullivan interrumpió sus comunicaciones con disparos precisos de su pistola. 4 minutos y 37 segundos después de salir del edificio, llegaron al perímetro donde el escuadrón de marines de Camila proporcionaba vigilancia y apoyo de fuego. Víbora, segadora, soy Peterson. La voz de su líder de escuadrón resonó por la radio. Tenemos vigilada su posición. Libre acceso a las líneas aliadas. Camila y Sullivan cruzaron los últimos 100 metros bajo el fuego de cobertura de los marines, moviéndose con la precisión táctica que los había llevado hasta allí. Cuando finalmente se pusieron a salvo tras posiciones aliadas, ambos estaban exhaustos, casi sin munición, y cubiertos por el polvo y el humo del combate urbano. García, dijo Sullivan mientras se desplomaban tras la línea defensiva de los marines. Necesito mi rifle de vuelta. Camila le entregó el M4, señalando que había gastado exactamente 18 balas durante la retirada. Señor, le ahorré 13 balas. Sullivan revisó su arma y la miró con una expresión que combinaba asombro, respeto y algo parecido al asombro. García, en 15 años de operaciones especiales, nunca había visto nada parecido a lo que hizo esta noche. Salvaste a todo mi equipo, luchaste contra adversidades imposibles y completaste una misión que debería haber requerido un pelotón completo. Camila se encogió de hombros y comenzó a limpiar su equipo con la precisión metódica que aplicaba a todo. Simplemente hice lo que debía hacerse, señor. Eso es lo que hacen los marines.
Eso no es lo que hacen los marines, respondió Sullivan. Eso es lo que hacen las leyendas. 2 semanas después, el comandante Sullivan presentó un informe detallado recomendando a la sargento Camila García para la Cruz de la Marina, describiendo sus acciones como la muestra más excepcional de efectividad individual en combate y coraje desinteresado bajo fuego que había presenciado en toda su carrera. La mención decía, por su extraordinario heroísmo en acción contra fuerzas enemigas mientras servía con las fuerzas de la Marina, en el mando de operaciones especiales durante operaciones de combate en Irak. El coraje excepcional, la brillantez táctica y el compromiso inquebrantable de la sargento García con la protección de sus compañeros resultaron en la finalización exitosa de una misión crítica y la preservación de numerosas vidas. Pero cuando le entregaron la medalla, la respuesta de Camila fue, como era habitual, discreta. Esto le pertenece a cada marine que me enseñó lo que significa servir, dijo durante la ceremonia. Esto le pertenece a todos los que me demostraron que proteger a los demás es más importante que protegerse a uno mismo. La historia de lo que sucedió esa noche en Ramani se volvió legendaria en las comunidades de operaciones especiales. Pero Camila nunca buscó reconocimiento por sus acciones. Continuó sirviendo con la misma profesionalidad discreta que había definido toda su carrera militar, aceptando las asignaciones más peligrosas y superando constantemente todas las expectativas. Porque para la sargento Camila Viper García, proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos no era solo su misión. Era su esencia. Cuando el comandante Sullivan le entregó su rifle esa noche, no solo le estaba dando un arma. Le estaba confiando su vida, la vida de su equipo, una misión que parecía estar más allá de las capacidades de cualquier persona. Y en ese momento, Camila García demostró que a veces la cualificación más importante para completar una misión imposible no es el entrenamiento, el equipo ni siquiera la experiencia. A veces es simplemente ser alguien que se niega a dejar que personas buenas mueran bajo su custodia. Demostró porque algunos marines se convierten en leyendas mientras que otros simplemente sirven. La diferencia no está en el uniforme, ni en el entrenamiento, ni en el equipo. La diferencia está en comprender que cuando las personas buenas están en peligro, imposible se convierte en simplemente necesario. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.